Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, con muchísima energía y listos para descubrir algo súper interesante. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que creo que les va a encantar, sobre todo si son fans del mundo de las series turcas y del romance. Y es que, ¿quién no ama un buen romance, verdad? En este vídeo vamos a hablar sobre un gesto romántico, de esos que te dejan con la boca abierta y suspirando, que involucra a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, exacto. Los protagonistas de una de las series más queridas y recordadas de la televisión turca. Y no vamos a hablar específicamente de la serie, aunque es inevitable que la mencionemos un poco, sino de algo que pasó en la vida real, un detalle que demuestra la conexión y la química que tenían, y que, sinceramente, me dejó boquiabierto cuando lo descubrí. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de romance, misterio y mucha información. Prometo que no los decepcionaré. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio romántico, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así se unen a esta comunidad de amantes de las series turcas y todo lo que las rodea. Vamos, no se lo pierdan. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo. Bien, ahora sí arranquemos con el tema. Para entender el contexto de este gesto romántico, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Nos vamos a la época en la que Medcezir, la serie protagonizada por Atay y Sereney, era la sensación del momento. Medcezir, para los que no la conocen, es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Contaba la historia de amor entre Yaman, interpretado por Atay, y Mira, interpretada por Sereney. La química entre estos dos actores era, simplemente, explosiva. En la pantalla transmitían una conexión increíble, un amor que parecía real. Y amigos, parece que en cierta medida, lo era. Si bien nunca se confirmó una relación oficial, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Se les veía juntos en eventos, se les fotografió en situaciones muy cercanas, y la prensa no paraba de hablar de ellos. Obviamente los fans estaban enloquecidos. Querían que fueran pareja en la vida real, y el ambiente que transmitían en Medcezir les daba todas las esperanzas. Pero, ¿qué es exactamente ese gesto romántico que nos ocupa? Pues bien, se trata de un detalle que para muchos es la prueba irrefutable del cariño y la admiración que Atay sentía por Sereney. Hablamos de un objeto en particular, un anillo. Sí, un anillo. Pero no cualquier anillo. Un anillo que al parecer a Atay le regaló a Sereney. Lo interesante es que este anillo no es un simple accesorio. Tiene un significado muy especial y representa algo muy valioso. Se dice que el anillo es de la marca Cartier, una marca de lujo conocida por su elegancia y sofisticación. Pero más allá de la marca, lo importante es el diseño. El anillo en cuestión es un anillo Trinity de Cartier. Este anillo se caracteriza por tener 3 aros entrelazados, uno de oro amarillo, uno de oro rosa y uno de oro blanco. Cada uno de estos aros simboliza algo diferente, el oro amarillo representa la fidelidad, el oro rosa representa el amor, y el oro blanco representa la amistad. Increíble, ¿verdad? Es como si al regalar este anillo, a Atay estuviera expresando una declaración de intenciones, una promesa de amor, amistad y lealtad. Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde se vio este anillo? ¿Cómo se supo de este regalo? Bueno, la respuesta es que Sereney lo lució en varias ocasiones. Se le vio con el anillo puesto en eventos, en fotografías en redes sociales y, lo más importante, en la vida diaria. No era un simple accesorio que usaba una vez y luego guardaba. Parece que Sereney lo llevaba puesto con frecuencia, lo que sugiere que el anillo era muy especial para ella, que le tenía mucho cariño. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en notar este detalle. Empezaron a especular, a investigar y a conectar los puntos. Las fotos de Sereney con el anillo en su dedo se volvieron virales. Los fans se volvieron locos. Y todos querían saber más sobre esta historia de amor que parecía extenderse más allá de la pantalla. Por supuesto, ni Atay ni Sereney confirmaron abiertamente que el anillo fuera un regalo de él o que hubiera un romance real entre ellos. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, a la vista de todos.
El anillo, la química en pantalla, las miradas, los rumores. Todo apuntaba a una conexión muy fuerte, una conexión que iba más allá de lo profesional. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Qué nos dice este gesto romántico? En mi opinión, el hecho de que Atai le regalara a Serine un anillo con un significado tan profundo, tan personal, es una muestra de la importancia que tenía ella para él. Es un gesto de cariño, de admiración, de respeto y quizás también de amor. Es como decir, eres importante para mí. Quiero que sepas lo que siento por ti. Eres leal, eres amor, eres amistad. Es un mensaje muy potente, muy sutil, pero a la vez muy claro. Y lo más importante, es un gesto que perdura en el tiempo. El anillo sigue existiendo, y cada vez que Serine lo usa, o cada vez que vemos fotos de ella con él, nos recuerda esa historia, esa conexión especial entre ellos. Claro que, como ya mencioné, nunca supimos si el romance fue real o no. Pero la forma en la que se miraban, la complicidad que tenían, y este gesto del anillo nos hacen soñar. Nos hacen pensar en un amor que podría haber sido, en una historia que quedó grabada en el corazón de muchos. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no confirmaron su relación? ¿Por qué eventualmente cada uno siguió su camino? Son preguntas que solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que este gesto romántico, el anillo de Cartier, quedó como un símbolo de su conexión, como un recuerdo de una época dorada en la televisión turca. En la actualidad, ambos actores tienen sus propias vidas y carreras. Atai sigue siendo uno de los actores más populares y cotizados de Turquía, participando en proyectos exitosos como The Protector y Sadakatsiz. Serine también sigue brillando en la pantalla, con papeles protagónicos en series y películas. Y aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su química y de este gesto romántico, el anillo, sigue vivo en la memoria de sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que el amor, el cariño y la amistad pueden manifestarse de muchas maneras, incluso a través de un simple anillo. Que los gestos, por pequeños que sean, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y que en el mundo del espectáculo a veces la realidad supera la ficción. Este gesto romántico, el anillo Cartier, es una prueba de ello. Es una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores también son personas, con sentimientos, con emociones, y con la capacidad de amar y de conectar con otros seres humanos. Y en el caso de Atai y Serine, este anillo es un símbolo de una conexión especial, de una química innegable, y de un amor que, aunque no se haya materializado públicamente, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, este análisis sobre el gesto romántico de Atai y Serine. ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían esta historia del anillo? ¿Qué opinan sobre la química entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías, lo que piensen. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente conozca esta historia, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.